Arratsalde-on, buenas tardes. Buena tarde. Es para mí un placer presentar a Ignacio Morgado. Ignacio Morgado es investigador, está investigando con ratas... No, sí, ¿verdad? Sí. Es verdad, exactamente como vosotros. Es catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencia y de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado diferentes estudios, como os decía, investigando sobre potenciación y recuperación de la memoria por estimulación eléctrica cerebral en ratas normales y con daño cerebral. Él me decía que básicamente resaltara su faceta de investigador, pero también su faceta de docente. Él da clases cada día en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de diferentes libros, que ahora nos presentará o hará referencia al último que tiene editado. Podéis encontrar muchos más datos de su biografía y de sus documentos en el blog de Las Jornadas, que me decía Mendizábal que tenéis toda la información. Y como toda esta información que está escrita de los currículos siempre se puede encontrar en los documentos, a mí me apetece explicaros cómo conocí a Ignacio Morgado. A Ignacio Morgado lo conocí hace unos años en unas jornadas que se organizaron en Barcelona que se titulaban ¿Cómo aprende el cerebro? Varias cosas aprendí. Aparte de que me encantó su conferencia, salí con varias ideas muy claras. Primero, que entré con un cerebro y salí con otro. O sea que prepararos porque vais a salir con un cerebro diferente al que habéis entrado. Segundo, aprendí que para aprender hace falta la repetición. Para que haya conexión de neuronas, hace falta que éstas hagan sus conexiones. Tercero, aprendí que todo el mundo tiene capacidad de aprender, todo el mundo. Él decía, hasta las ratas con daños cerebrales. Todo el mundo y durante toda la vida. Y por último, aprendí una cosa que me sirvió mucho como madre. Yo tenía en ese momento un hijo adolescente de unos 16 años con el que cada día, una o dos veces, me enfadaba seriamente porque dejaba la toalla mojada cuando se duchaba encima de la cama. No la dejaba colgada en el lugar del lavabo o dejaba las zapatillas en medio de la cocina o de la sala. No sé si os pasa, pero repetidamente, aquí no se deja esto, toda la vida te he enseñado que se deja. Morgado me enseñó a ser más flexible, más tolerante, porque me hizo ver que no era culpa de mi hijo, sino es que los chicos hacían el desarrollo de las neuronas un poco más tarde y que además hasta que no... Y además que era un tema que todavía no he hecho esas conexiones cerebrales detrás, y que tenía que tener paciencia, seguir insistiendo con mi hijo, pero que dejaba la toalla porque era culpa de las neuronas, todavía no había hecho las conexiones. Bueno, os podría explicar... La verdad que me quitó muchos ratos de enfado porque cada vez que le quería gritar me acordaba de Morgado y pensaba, todavía ya ir aprendiendo. Bueno, la verdad es que a mí me pareció como maestra y como profesional de la enseñanza una maravilla lo que aprendí en aquella conferencia, después de sus libros, de la lectura de sus libros. Me parece una persona de trato encantador y maravilloso, cercano cuando lo llamé y cuando hemos estado en contacto, una persona, pues eso, de esas personas sabias, que es tan sabia que se pone al nivel de cualquier persona que se acerca a él. Bueno, no insisto más en sus virtudes porque las podréis ver en su presentación y en su charla. Ignacio, cuando quieras. Gracias, Rosa. Bueno, arratsalde-on. Buena tarde y buenas tardes a todos. Es un placer para mí y un lujo, además, estar en esta maravillosa ciudad a la que tengo la suerte de ser invitado con cierta frecuencia, donde tengo muchísimos compañeros, algunos de ellos aquí al lado en la Facultad de Psicología, porque en aquellos años en que todavía no había estudios de psicología en Euskadi, pues venían los vascos a Barcelona y tuve el honor de ser profesor y compañero de excelentes estudiantes vascos que hoy día son
grandes profesores aquí y que están ellos pues organizando todos los estudios de psicología y de neurociencia en esta ciudad y en otros lugares de Euskadi. Bueno, pues eso, bienvenidos todos, que estáis compañeros y compañeras de Álava, de Vizcaya, de Guipúzcoa, bueno, y de cualquier otro lugar de España, todos bienvenidos, todos encantados. Voy a hablaros del aprendizaje y de la memoria. Desde mi perspectiva de biólogo y de psicobiólogo, es decir, todos los conocimientos que yo pueda impartir aquí esta tarde están basados en estudios científicos, casi todos ellos relacionados directa o indirectamente con el cerebro. Y es la segunda vez que hablo de lo que voy a hablar aquí esta tarde, es decir, me voy a centrar mucho en la segunda parte de un libro que está a punto de salir, que ya hace algunas semanas que lo entregué a la editorial, iba a salir hace poco, os voy a hablar de él esta tarde, pero la segunda parte de ese libro trata sobre todo de procedimientos y de consejos y sugerencias importantes relacionadas con lo que yo llamo la psicobiología de la educación y que pueden seros de alguna utilidad. También quiero deciros que en la filosofía de mi conferencia de esta tarde hay una idea que considero que es necesaria, si no importante, y es que dejémonos de deprimirnos cuando continuamente nos están sacando informes que nos ponen mal a los enseñantes de este país, porque a lo mejor resulta que no somos tan malos. Y creo que debemos hacer una reflexión de hasta qué punto es verdad que hay cosas que las hacemos mal, pero a lo mejor resulta que no todo lo hacemos mal. Y eso va a estar mucho en la línea de lo que hoy voy a explicar. La primera parte de mi conferencia va a ser un repaso un poco rápido de los tipos de aprendizaje, de qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos, etcétera, porque quiero centrarme sobre todo en la segunda parte, en la parte donde voy a explicar el título que os he puesto en pantalla, cómo facilitar el aprendizaje y la memoria, digamos, desde el punto de vista de lo que podemos extraer de la investigación sobre el cerebro. Como muy bien ha dicho Rosa, a quien le agradezco mucho, por cierto, mi presencia aquí esta tarde, porque ella ha sido mi introductora, pues mis conocimientos se basan en trabajo propio de laboratorio. Yo investigo la memoria en animales, tratamos de mejorar la memoria estimulando eléctricamente el cerebro en nuestro laboratorio, lo hacemos en animales que tienen poca capacidad de aprendizaje, lo hacemos en animales que tienen daño cerebral, lo hacemos en animales viejos que tienen ya mucha edad, estudiando lo que ocurre en el cerebro cuando aprendemos para intentar facilitarlo en aquellas situaciones donde haya pues alguna deficiencia o en aquellas situaciones donde por naturaleza, por genética, por herencia, pues no se tiene la capacidad que se puede requerir para conseguir ciertos logros en el mundo del aprendizaje y de la educación. Esa primera imagen que tenéis en pantalla os da ya una idea de que mi perspectiva es completamente neurobiológica y basada en experimentos científicos. Mirad, el cerebro humano. El cerebro humano es el órgano más complejo que existe en el universo conocido. 80.000 millones de neuronas. Eso es lo que calculamos que hay en cada uno de nuestros cerebros. Y ahí está todo lo que somos. Gracias a esos 80.000 millones de neuronas interconectadas de forma muy compleja entre ellas, ya que son neuronas o células muy ramificadas y entre las diferentes ramas de cada una de ellas se establecen conexiones, gracias a esa red fabulosa de interconexiones neuronales existe la mente, existe la conciencia, existe nuestra capacidad de percibir el mundo, existe nuestra capacidad de sentirnos a nosotros mismos y de ser capaz de ser todo lo que somos. En definitiva, el cerebro es un órgano que al crear la mente y la conciencia le da sentido a nuestra vida, porque si no fuéramos seres conscientes, nuestra vida podría seguir siéndolo, vida, pero sin sentido. La conciencia realmente lo que nos permite ese sentido profundo que tiene la naturaleza humana. Ahí ven ustedes, veis vosotros, una foto auténtica de un cerebro humano, aproximadamente 1.300 kilos de peso. Y con él... 1.300 kilos, no. Gramos. Perdón. 1.300 gramos de peso, de 1.300 kilos no hemos llegado todavía. Necesitaríamos una cabeza muy grande para llevarlo dentro. Por cierto, ya que digo cabeza, fíjense que la palabra encéfalo quizás
no habéis reparado en ello, pero quiere decir encéfalos, dentro de la cabeza, lo que hay dentro de la cabeza. Y dentro de la cabeza humana pues no caben mucho más de esos 1.300 gramos que acabo de decir. Bueno, pues el cerebro humano hace dos cosas. Dos cosas, una de ellas apenas la notamos, la otra sí. La que no notamos es la homeostasis. El cerebro humano está continuamente controlando el funcionamiento de nuestro cuerpo y lo hace día y noche. 24 horas al día, 365 días al año. Gracias a él, pues el corazón late a la frecuencia que tiene que latir, la digestión se hace ordenadamente, el metabolismo energético funciona y se recupera cuando es necesario y se produce el gasto del exceso también cuando sobran energías, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, aparte de la homeostasis, aparte de controlar el funcionamiento básico vegetativo de nuestro cuerpo, el cerebro crea la mente. Y la mente no es otra cosa que un conjunto de procesos del cerebro, como por ejemplo sentir, percibir, emocionarnos, tener sentimientos, hablar, pensar y aprender y recordar. Aprender y recordar, aprender y tener memoria son procesos cerebrales. Eso significa que cuando aprendemos, cuando formamos memorias, cuando recordamos, estamos haciendo trabajar fisiológicamente nuestro cerebro. Están trabajando los genes, están trabajando las moléculas, están trabajando todos los procesos fisiológicos que radican en nuestro organismo. Y que si fallan esos procesos, pues falla el aprendizaje, falla la memoria o falla el recuerdo. Y de todo eso vamos a hablar aquí esta tarde. Pero en primer lugar quiero presentaros pues, a esta señora, una rata de laboratorio. En las ratas hemos aprendido casi todo lo que sabemos fisiológicamente de la memoria y del aprendizaje. En la rata y en los centros de enseñanza, por supuesto, pero cuando hablamos de lo que ocurre en el cerebro, es la rata quien nos lo ha enseñado. Son los experimentos con rata donde hemos aprendido casi todo lo que ocurre en el cerebro cuando aprendemos. A la derecha de la imagen, arriba, podéis ver una estructura del cerebro muy importante para el aprendizaje y la memoria. Es el hipocampo. A ver si puedo señalarlo, sí. Esto que vemos aquí es el hipocampo. Todos los mamíferos tenemos un hipocampo, o mejor dicho, dos hipocampos. Uno en la parte derecha del cerebro, en el hemisferio derecho, y otro en el hemisferio izquierdo. El hipocampo es importantísimo para aprender y para recordar. Es una de las estructuras del cerebro más importantes para formar memorias, para adquirir el aprendizaje. Y en la figura de abajo coloreada vemos un hipocampo por dentro. Y vemos que tiene una estructura, pues hasta yo diría que estéticamente muy bonita, porque son conjuntos de células, de 3 grupos de células que se van sucediendo una a continuación de las otras y que forman lo que en fisiología llamamos el circuito trisináptico del hipocampo. Os lo comento porque en ese circuito y en muchas de las neuronas que ahí hay, es donde se han hecho muchos de los experimentos que hoy día nos permiten saber lo que ocurre en el cerebro cuando aprendemos. Y también lo que puede fallar en el cerebro cuando dejamos de aprender o cuando dejamos de formar memorias o de recordar. Mirad, aquí tenemos una neurona modelo, que nos permite darnos cuenta de que son células muy ramificadas, como esta. Acabo de decir que tenemos 80.000 millones en nuestro cerebro. Pues bien, si amplificamos uno de los ramales, por ejemplo, este que vemos aquí o cualquier otro en esta imagen de la derecha, vemos que cada una de esas ramas está llena de unos pequeños salientes, de unos pequeños brotes que se suceden a lo largo de toda la rama neuronal, de todo el axón o de toda la dendrita, que son los nombres que reciben las ramas de las neuronas. Pues bien, esos pequeños brotes se llaman espinas dendríticas y las descubrió nuestro compatriota Santiago Ramón y Cajal. Fue el primer individuo que se dio cuenta de que esos pequeños brotes de las neuronas podían ser excrescencias que surgen cuando aprendemos y que sirven para que cada neurona pueda establecer conexiones con otras neuronas. En esas excrescencias o espinas dendríticas radica en buena medida nuestra capacidad de aprender.
se están formando continuamente en nuestro cerebro, muchas de ellas, miles de ellas, y desapareciendo también otras. Por eso tenía razón Rosa cuando hace un rato decía que nadie saldrá esta tarde de aquí con el mismo cerebro con el que entró. En todos nosotros se están produciendo cambios, en vosotros, al oírme, al pensar, al razonar sobre lo que explico, y en mi propio cerebro también al explicaros los contenidos de esta conferencia. También se están produciendo toda una serie de cambios en espinas dendríticas y en conexiones intracerebrales. De tal forma que, por ejemplo, ahí vemos, podemos extraer de cualquier cerebro toda una serie de circuitos neuronales. Y cuando aprendemos algunos de esos circuitos, como los que vemos señalados en rojo, se fortalecen. ¿Por qué se fortalecen? Se fortalecen porque de las ramas terminales de las neuronas, como las que vemos aquí, surgen nuevas espinas, como las que vemos aquí, que entonces se enganchan a las espinas o a los ramales de las neuronas vecinas y se forman entonces complicados circuitos neuronales que son los que albergan la información de las memorias. En realidad, una memoria, desde un punto de vista fisiológico, es un complicado circuito cerebral, integrado pues, por unos cuantos miles o incluso millones de neuronas que están de alguna forma interconectadas y que cuando los volvemos a poner en marcha, cuando volvemos a activar ese circuito con esas neuronas interconectadas, es cuando surge el recuerdo de la información que tenemos almacenada. Y hay algo muy importante que quiero deciros porque forma parte del conocimiento más reciente de la neurociencia y afecta tremendamente a la educación. Y es el hecho de que aquí vemos una sinapsis, es decir, una de esas conexiones entre una, si queréis, una espina dendrítica, que podría ser esta, y otra neurona, y vemos cómo las neuronas se comunican entre ellas pues, por una serie de moléculas que se liberan de una de ellas y van a parar a la otra. Pues bien, esas moléculas que las neuronas liberan para comunicarse entre ellas en los espacios sinápticos, en los espacios de conexión entre unas y otras, tienen que ser sintetizadas, tienen que ser fabricadas en las propias neuronas. Y para fabricarlas hay pues, una instrucción, un plano, una receta, y esa receta está en el núcleo de las células, en el núcleo de las neuronas. Y la receta está contenida en una molécula muy larga que llamamos ADN, ácido desoxirribonucleico. Es una molécula que tiene la forma de una doble hélice y que no está desplegada en el interior de las neuronas y demás células. Está comprimida formando los cromosomas. Esa compresión, digamos, es algo especialmente relevante para la educación y para la vida en general. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cada trozo del ADN lleva la información de lo que corresponde a un gen. Y cada gen es capaz de expresar o llevar la información para fabricar una de esas clases de moléculas que son necesarias para que se formen las memorias. Si los genes no se expresan, las memorias no se forman, porque no se fabrican las proteínas y las sustancias químicas necesarias para que se formen las memorias. Pero ocurre una cosa muy interesante. Como el ADN está empaquetado dentro de los cromosomas, está como si dijéramos presionado, comprimido, y aquí lo hemos descomprimido para que veamos lo que significa todo lo que puede haber dentro de un cromosoma, la compresión está sostenida, aguantada por una serie de moléculas nuevas que son estas que veis aquí de color amarillo, que se llaman histonas. Para que me entendáis, las histonas son como una especie de imperdibles o pinzas que mantienen toda la larguísima molécula de ADN, o sea, toda la larguísima molécula que llevan los genes, comprimida. Pero claro, si la molécula está comprimida, los genes que hay ahí dentro no tienen libertad, espacio para expresarse y para formar, digamos, las proteínas y todos los ingredientes químicos que son necesarios para que surja el aprendizaje. Por lo tanto, ahora sabemos que hay una serie de factores, algunos de ellos ambientales, que son capaces de actuar sobre estas proteínas, sobre las histonas, para que cambien su estructura y descompriman la molécula de ADN y entonces las proteínas se puedan expresar. Dicho de forma más sencilla, cuando se descomprime el ADN,
o una parte de él, cuando se descomprime la gran molécula que lleva los genes, esos genes pueden expresarse y al expresarse hacen posible pues, que se formen, por ejemplo, nuevas memorias, o dicho de otra forma, hacen posible que podamos aprender y recordar lo aprendido. Pues bien, esa compresión o descompresión de los genes, de las moléculas que llevan los genes, depende mucho de factores ambientales. Puede depender de mucho de lo que hacemos en nuestros centros educativos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero el hecho de que nuestros alumnos aprendan puede estar relacionado con el hecho de que estamos haciendo cosas que descomprimen en un momento determinado los cromosomas y hacen que se expresen determinadas moléculas, y esas moléculas son las que forman las memorias consistentes que después observamos en nuestros alumnos. Esta ciencia que estudia la posibilidad de que los genes se expresen o no, sin cambiarlos para nada, solamente cambiando la posibilidad de que se expresen, es la moderna epigenética. Cuando hablamos de epigenética no estamos hablando de que los genes de alguien hayan cambiado, no, no. Estamos hablando de que los genes que ya tenga quien sea puedan o no trabajar, puedan o no hacer su función, porque está hoy día muy claro que todos tenemos muchísimos genes, incluso algunos que pueden ser propios de ciertas enfermedades, pero que no se van a expresar, a lo mejor que no van a funcionar, que nunca van a hacer su trabajo a lo largo de toda nuestra vida si no se da algún factor epigenético, y entre ellos factores ambientales, que los promuevan. Alguien puede tener, por ejemplo, un gen para un determinado cáncer y aunque tenga ese gen, si no fuma no va a hacer que se exprese. Muchas veces pues, el tabaco puede incidir sobre la expresión y no sobre, digamos, el que aparezcan o desaparezcan números determinados de genes, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el aprendizaje. Determinadas formas de aprendizaje pueden darse o no en función también de la epigenética, de los cambios que puedan darse en nuestras neuronas y en los genes para que el aprendizaje y la memoria tenga o no posibilidades de ocurrir. Hay básicamente tres tipos de aprendizaje y memoria. Uno de ellos es la memoria implícita. La memoria implícita es la memoria que tenemos para hábitos, para las cosas que hacemos con frecuencia, para las cosas que regularmente hacemos, como peinarnos, vestirnos, andar, hablar, montar en bicicleta, escribir. Quien sabe tocar un instrumento, pues tocar un instrumento, incluso muchas veces pues, hacer operaciones mentales de manera automática y refleja. Son rutinas. Todas esas rutinas que hacemos cada día, muchas veces a lo largo de toda nuestra vida, son digamos, almacenadas en nuestro cerebro en forma de memoria implícita. Son memorias que cuestan mucho de adquirirse, pero que una vez que se adquieren son muy fuertes, muy consistentes, no suelen olvidarse nunca. Cuesta aprender a montar en bicicleta, cuesta aprender a escribir, pero una vez que lo aprendes es muy difícil que se te olvide, y si estás un tiempo sin practicar cuesta muy poco volver a recuperar esas memorias. Se almacenan sobre todo en estructuras del interior del cerebro, como los llamados ganglios basales. Esos ganglios basales tienen circuitos complicados de neuronas que son los que almacenan, en la forma que he explicado anteriormente, espinas dendríticas, circuitos facilitados, etcétera, de neuronas, que son la base de todas esas memorias, de las memorias que tenemos para andar, para vestirnos, para nadar, para caminar, para comer, para escribir, para montar en bicicleta, para tocar un instrumento, etcétera. Rutinas, hábitos, motores y mentales, porque tenemos también muchos hábitos mentales, tenemos también tendencias a pensar de la misma forma sobre las mismas cosas. No nos damos cuenta de que nuestros hábitos son también cognitivos, mentales, no únicamente motores, no únicamente que siempre nos peinamos o nos abrochamos los botones de la misma forma, sino que también muchas veces pensamos sobre las mismas cosas del mismo modo, y eso a veces, esas rigideces a veces nos crean problemas en nuestra relación con los demás. Otro tipo de memoria muy diferente es la explícita. La memoria explícita es el conocimiento que tenemos adquirido a lo largo de toda nuestra vida, sobre toda clase de cosas. El conocimiento que tenemos sobre el mundo, el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos, sobre la historia, sobre la geografía, sobre los eventos cotidianos, sobre cualquier cosa que sea información, digamos, pura y dura. Y también
La memoria explícita es el conocimiento que tenemos sobre las cosas que nos han pasado a nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, los recuerdos que tenemos de nuestra propia historia, por ejemplo, el recuerdo que tenemos de cómo fue el día de nuestra boda, ¿no? Quien se haya casado, o el día que fue la primera comunión, o el primer día que montamos en avión, etcétera. Cualquier cosa personal que nos ha ocurrido es almacenada en nuestro cerebro en forma de memoria, digamos, explícita, en este caso memoria explícita de carácter episódico o de carácter, digamos, autobiográfico. El otro tipo de memoria explícita, la del conocimiento que tenemos del mundo, pues por ejemplo saber que en el siglo XX ocurrió la Segunda Guerra Mundial entre los alemanes y los aliados, pues eso es una memoria explícita, pero en este caso es una memoria semántica, como lo es también el conocimiento, pues de que Donosti es una ciudad de Euskadi, o que el río Ebro es un río de España. Eso es memoria semántica, es una memoria que se puede explicitar, que se puede declarar con palabras o por escrito. Lo que no se puede explicitar con palabras o por escrito es, por ejemplo, cómo montamos en bicicleta. Eso no puedes explicarlo a nadie, porque tú te montas y arrancas y andas en bicicleta, aunque ni siquiera estés pensando en ello. Es un tipo de memoria inconsciente, refleja y automática. Pero esta memoria, la explícita, se basa en partes diferentes del cerebro que las memorias implícitas. En este caso, la parte más importante es la que ya hemos mencionado aquí, es el hipocampo, que aquí lo vemos en un cerebro humano, porque como ya os dije hace un momento, el cerebro humano tiene también hipocampo. Aquí lo vemos en ese dibujo, digamos, didáctico para ver cómo está en el interior. Aquí lo vemos en otra perspectiva también didáctica, esa estructura en forma como de un pequeño plátano sumergido ahí en el lóbulo temporal del cerebro, y aquí lo vemos en esta imagen de abajo en una radiografía frontal, es decir, en la parte baja y lateral del cerebro hay una especie de enroscamiento de tejido cerebral que es el hipocampo del lado izquierdo, y aquí en la parte derecha el hipocampo del lado derecho. Cuando digo derecho o izquierdo, en ciencia fisiológica y humana siempre hay que referirse al derecho e izquierdo del individuo del que estás hablando, no al tuyo. Porque imagínense ustedes que un cirujano cuando operara su derecha o su izquierda, sería terrible, ¿no? Te podía operar el riñón bueno en vez del malo, ¿no? Por eso siempre que hablamos de figuras humanas hay que decir el derecho y el izquierdo del señor al quien pertenece esa figura. Bien, otro tipo de memoria, y esta también, bueno, como todas, pero especialmente importante para el mundo de la educación, es la memoria de trabajo. En inglés, working memory. La memoria de trabajo es una memoria, digamos, de corta duración que empleamos para pensar, para razonar, para tomar decisiones. Por ejemplo, cuando jugamos al ajedrez, pues estamos pensando, si mi contrincante hace tal jugada, yo después haré tal otra y después tal otra. Si uno tiene mucha capacidad de memoria de trabajo, pues puede tener almacenadas pues como hasta 2, 3 o 4 jugadas antes de haberlas realizado, ¿no? O cuando multiplicamos mentalmente, pues si yo digo 7 por 2, 14 y después 7 por 9, me tengo que acordar de cuántas me llevaba del paso anterior. Por tanto, si no tengo ese recuerdo, no puedo hacer una multiplicación mental. Pues esas cosas que utilizamos, digamos, esas memorias que utilizamos durante un breve tiempo para ayudarnos a pensar, a razonar, a tomar decisiones, son lo que llamamos la memoria de trabajo. Y este tipo de memoria está muy relacionada con la corteza prefrontal, que es la corteza, la parte del cerebro más anterior que todos tenemos, la que está encima de la frente y la más evolucionada de todas, la que solamente ha adquirido un cierto tamaño en nosotros, en los humanos, en el cerebro humano. Este tipo de memoria, la memoria de trabajo, está muy relacionada con la inteligencia de las personas. Sabemos que las personas que tienen más inteligencia suelen tener mejor memoria de trabajo, o al revés. Las personas que tienen mejor memoria de trabajo suelen ser personas que tienen más inteligencia que las que tienen peor memoria de trabajo. Por tanto, es una memoria que por razones en buena medida heredadas, genéticas, está muy relacionada con la inteligencia. Bien, de eso volveremos a hablar dentro de un ratito. En cuanto al recuerdo, a la hora de recordar hay dos formas básicas. Una es el recuerdo automático, el que no necesita ni pensarlo.
es sobre todo un recuerdo relacionado con las memorias implícitas. 9 por 7, 63, no tengo ni que pensarlo. Me viene a la memoria rápidamente la respuesta, ¿no? Es un recuerdo reflejo y muy, 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 muy rápido. Pero la mayor parte de las veces el recuerdo de las cosas de nuestra vida o del conocimiento que tenemos requiere una reconstrucción. Es una reconstrucción del pasado. Cuando yo recuerdo lo que me pasó hace 5 años, al día siguiente que me pasó, lo recuerdo de una determinada manera, y cuando lo recuerdo un mes después, ya lo cambio un poquito, y cuando lo recuerdo un año después, todavía lo cambio más, y cuando lo recuerdo dentro de 10 años, pues puedo haberlo cambiado mucho más. Las memorias que tenemos de cosas complejas de nuestra vida son memorias cambiantes. Nuestra percepción de nuestro propio pasado cambia mucho en función de nuestras nuevas ideas, de nuestros nuevos sentimientos, de nuestras nuevas experiencias, de nuestras nuevas sensibilidades, etc. A mí me gusta mucho explicar un ejemplo, ¿no?, que hace que entiendas esto perfectamente. Es aquel amigo, ¿no?, que le dice al otro, oye, anoche estuve tomando una copa en un bar y qué chica tan guapa había allí enfrente de mí en la barra, ¿no? Bueno, pues la misma cosa se la explica a otro amigo una semana después. Y le dice, sí, la semana pasada, aquel día que estuve en aquel bar, que había aquella chica allí enfrente tan guapa en la barra que no dejó de mirarme en toda la noche, ¿no? Y bueno, voy a simplificar. Al cabo de un año dice, sí, hombre, aquella chica que estaba enamorada de mí, ¿no? Claro, y es que tenemos una tendencia enorme a reconstruir el pasado a conveniencia, ¿eh? No todo lo que recordamos realmente pasó. Yo os invito de verdad a reflexionar muchas veces sobre cosas que a base de haberlas repetido y rememorado en situaciones diferentes, las hemos transformado y llega un momento que nos damos cuenta, pero vamos a ver, ¿pero esto realmente pasó o yo lo he acabado construyendo a mi manera, ¿no? Y es que la memoria biológica no es como la memoria electrónica, que es perfecta, un CD lo oyes hoy y si no se ha dañado lo oirás igualmente dentro de 5 años, pero la memoria biológica dentro de 5 años tiene ya muy poco que ver con lo que realmente pasó, lo vamos cambiando todo progresivamente, ¿no? Y por eso yo ponía aquí esta imagen que es una reproducción del pueblo de Guernica, pues inmediatamente antes de ser bombardeado por la población, por la aviación alemana, ¿no? Los alemanes hicieron esta masacre antes de la guerra para probar la eficacia de sus bombardeos y ahora una película de hace poco pues intenta reconstruir el pueblo y los hechos y por eso simulan lo que pudo ser aquello. Se parece, pero ya es otra cosa, algo habrá cambiado. Nuestras memorias son un poco así, son una reconstrucción que intenta amoldarse todo lo posible al pasado, pero que puede que no lo sea en realidad. ¿Y qué es el olvido? Bien, pues el olvido no siempre significa que lo que estaba en nuestra memoria ya desapareció. De hecho, la mayor parte de las veces no ha desaparecido. Muchas veces el olvido es simplemente una incapacidad para acceder a la información que ya está en nuestra memoria, ¿no? Otra metáfora que yo pongo siempre es como el joven que pretende a una chica, ¿no? Ella está disponible, ella quiere, pero su padre se ha encargado de que la casa donde ella está esté bien cerrada con muchos cerrojos y candados y el chico no pueda subir. Y eso significaría que la chica está disponible, pero no accesible. Y así están muchas veces nuestras memorias, están ahí, están disponibles, pero no están accesibles, no sabemos por qué, en un momento determinado no podemos acordarnos de algo. Sin embargo, al cabo de un rato nos acordamos, lo cual quiere decir que la memoria no se había ido, que lo que estaba era no accesible, estaba disponible, pero no podíamos acceder a ella. ¿Y cómo accedemos a las memorias muchas veces? Pues accedemos a las memorias que no somos capaces de recordar cambiando de lugar o cambiando de estado interior. Si el típico ejemplo es, estás en el comedor, vas a la cocina, llegas a la cocina y dices, ¿y qué he venido yo a hacer aquí? Y claro, y la única manera que hay de saberlo es volver otra vez al comedor. Entonces, claro, tienes que cambiar de sitio, ¿no? Pero muchas veces el cambio que hay que hacer no es de sitio, es de estado interior. Si tú aprendiste una cosa cansado, estresado, sin dormir, etcétera,
y luego la intentas recordar cuando estás despejado, descansado, habiendo dormido muy bien, puede que no la recuerdes. Y curiosamente, otra vez cuando vuelves a estar cansado y estresado, como cuando la aprendiste, es cuando la recuerdas mejor. Y es que así funciona el cerebro. Cuanto más se parecen las condiciones del recuerdo a las condiciones originales en que se aprendió, más probabilidad hay de que se recuerde, de que la memoria funcione, de que el recuerdo funcione. Eso lo sabían muy bien antiguamente aquellos estudiantes que tomaban anfetaminas para aguantar mucho rato estudiando por la noche, para no dormirse y aguantar, y sabían muy bien que si no volvían después a tomar las anfetaminas para hacer el examen, se quedaban en blanco. Porque claro, si aprendían bajo los efectos de una droga y luego intentaban recordar fuera de los efectos de esa droga, cuando sus efectos ya habían desaparecido, el cerebro estaba en una situación muy diferente y la memoria se impedía. Y una de las condiciones que requiere el cerebro muchas veces para recordar es que el estado del mismo sea lo más parecido posible al que había cuando hicimos el aprendizaje o el registro original de la memoria. Bueno, hasta aquí todo esto ha sido, y disculpadme que muy rápido, un repaso de los diferentes tipos de memoria, del recuerdo, del olvido, etcétera. Porque yo en lo que quiero centrarme esta tarde aquí con vosotros es en esto, en cómo facilitar el aprendizaje y la memoria. Y desde luego, si yo puedo hacer alguna aportación en este sentido, aparte de mi propia experiencia como profesor, que cada día pues enseña a un grupo importante de estudiantes, pues es el que yo puedo hacer desde la óptica de la neurociencia y de un estudioso del cerebro. Y la regla de oro para mí es esta: aprende como tu cerebro quiere que lo hagas. Cuanto más nos adaptamos a la forma que tiene el cerebro de aprender cada tipo de cosa, cuanto más hacemos las cosas de la forma que el cerebro está más preparado para recibirla y encajarla y asimilarla y formar memorias, mejor será ese tipo de aprendizaje. Y todo lo que voy yo a decir a continuación está basado precisamente en esa regla y en experimentos que se han hecho muchas veces en ámbitos educativos, pero al mismo tiempo estudiando lo que ocurre en el cerebro cuando aprendemos y recordamos. Mirad, una primera observación. Quizás todos nosotros hemos tenido alguna vez o muchas la experiencia de que cuando aprendemos algo nuevo, como por ejemplo un nuevo teclado de móvil o un nuevo teclado de ordenador, o cuando aprendemos una lengua extranjera, nos ocurre que a veces dejamos de practicar, por lo que sea, porque no podemos, porque no tenemos tiempo, porque tenemos que hacer otras cosas. Y cuando volvemos otra vez a la práctica de ese teclado o de esa lengua o de otras muchas cosas, notamos que sabemos más que lo que sabíamos cuando lo dejamos. Ha habido una ganancia que no sabemos explicar, porque no hemos practicado desde entonces, y resulta que lo hacemos mejor. Una ganancia muchas veces importante, sobre todo cuando los aprendizajes son de tipo de sensoperceptivo y sensomotores, de cuestiones motoras y perceptivas, ¿no? Es aprender como por incubación, como por el simple paso del tiempo. Nos sorprendemos a nosotros mismos, ahí va. He vuelto a clase de inglés y me acuerdo más de todo que los últimos días que estuve en la clase. He vuelto a coger el teclado nuevo y lo manejo mucho mejor que lo manejaba cuando hice las últimas prácticas. Bien, eso es lo que se llama ganancia retardada del aprendizaje. Y todos tenemos ese tipo de ganancia. Y hoy día podemos empezar a saber a qué se debe. Esa ganancia retardada en el aprendizaje, estamos casi completamente seguros de que se debe, si no al 100%, casi al 100%, a el sueño. El sueño es algo muy, muy importante para el aprendizaje y la memoria. Cada día lo estamos descubriendo con más fuerza y con más intensidad. Los descubrimientos que hemos hecho en los últimos años en el mundo de la neurobiología sobre la relación entre el sueño, el aprendizaje y la memoria son impresionantes. Pero lo que hace el sueño con relación al cerebro no es solo aprendizaje y memoria, hace mucho más, como voy a intentar explicar a continuación. Mirad, hoy día estamos absolutamente convencidos que en todas las edades, tanto en los niños como en los mayores, el sueño juega un papel muy importante potenciando el aprendizaje y la memoria. Es decir,
Cuando aprendemos, si después nos ponemos a dormir, el aprendizaje que hemos adquirido mejora, se potencia. ¿Hay que dormir inmediatamente después de aprender? No necesariamente. No necesariamente. Es admisible un retardo, incluso muchas veces es mejor hacerlo con un cierto retardo, pero tampoco exagerado. Por lo general, cuanto más se tarda, es peor el efecto potenciador del sueño sobre la memoria. ¿Hace falta dormir muchas horas? Es mejor, más horas que menos, pero una siesta puede ser suficiente para potenciar la memoria. Es decir, no es necesario dormir muchas horas. Con que hayamos dormido unas pocas ya se puede potenciar lo que hemos aprendido antes de dormir. Las interrupciones del sueño son buenas o malas para consolidar y formar la memoria y fortalecerla. Son malas. Son malas por lo que explicaré a continuación. No es bueno interrumpir el sueño para nada. Primero porque se descansa menos y segundo porque el efecto facilitador de la memoria también se perjudica. ¿Hay que dormir antes o después de aprender? Las dos cosas. Hemos comprobado que tanto el haber dormido bien antes como el dormir bien después son importantísimos para que el cerebro pueda trabajar como sabe, para formar memorias y para consolidar y potenciar los aprendizajes. El sueño es un proceso cerebral complejo. Lo evaluamos mediante electroencefalografía. Cuando un individuo duerme, las ondas de su electroencefalograma nos indican con qué profundidad está durmiendo y qué tipo de sueño está teniendo. Cuando estamos despiertos, el electroencefalograma que nos hagan da unas ondas, como veis aquí, de baja amplitud y mucha frecuencia. Se llama ondas desincronizadas, ondas rápidas. Pero cuando nos dormimos, las ondas progresivamente se van haciendo más amplias y menos frecuentes, es decir, más lentas. Por eso, ese tipo de sueño que tenemos, la mayor parte de la noche se llama sueño de ondas lentas. Pero curiosamente, en mitad del sueño de ondas lentas, varias veces cada noche, aparece un tipo de sueño que se parece mucho electroencefalográficamente a la vigilia. A la actividad electroencefalográfica de la vigilia, y se llama sueño paradójico o sueño REM. Precisamente se llama sueño paradójico porque, curiosamente, cuando más dormidos estamos, nuestro cerebro puede estar trabajando tanto como trabaja cuando estamos despiertos, y eso es una paradoja. Por eso ese sueño se llama paradójico. Coincide también el sueño paradójico, llamado también sueño REM, que son las iniciales en inglés de movimientos rápidos de los ojos, y es porque durante ese sueño los ojos suelen hacer movimientos rápidos. Coincide también el sueño REM con el tiempo de la noche en que estamos soñando, en que estamos teniendo ensoñaciones, ilusiones, digamos, durante el sueño, ¿no? Y todos estos tipos de estados del sueño, el sueño de ondas lentas en sus diferentes fases cada vez más profundas, o el sueño REM, parecen relacionados con la capacidad de aprender que tenemos y de recordar, aunque una cosa que todavía no sabemos bien, pero lo estamos investigando, es cómo cada uno de estos tipos de sueños que tenemos cada noche puede afectar a nuestra memoria y a nuestro aprendizaje. ¿Cómo el sueño potencia la memoria? Lo estamos descubriendo. Ocurre algo muy especial que se ha descubierto en los últimos años en animales. Cuando un animal como la rata está durmiendo y antes no ha tenido oportunidades de aprender, las neuronas de su cerebro, aquí representadas por estos puntitos de color, trabajan de una forma, como si dijéramos, anárquica, desordenada. Pero cuando la rata o el ratón está despierto y se le enseña algo, obviamente algo relacionado con su propio mundo, por ejemplo, a presionar una palanca para conseguir un trocito de queso o una bola de comida, ¿no? Entonces, el trabajo de las neuronas de su cerebro, particularmente de su hipocampo y de su corteza cerebral, a ver si con la flecha lo indico, es mucho más ordenado que el que había cuando no había aprendizaje. Es decir, el aprendizaje ordena la actividad fisiológica de los circuitos del cerebro.
lo que decíamos al principio, determinados circuitos neuronales se refuerzan con la actividad propia del aula, con la actividad propia del aprendizaje. Pues bien, lo que hemos descubierto recientemente es que después de haber aprendido, cuando la rata duerme, vaya, perdonadme que no tengo un ratón y me cuesta aquí organizarme para señalar. Cuando la rata duerme, tiende a reproducirse otra vez en su cerebro la misma actividad neuronal que se produjo cuando estaba despierta y estaba recibiendo la enseñanza. Es decir, que el dormir, hoy día sabemos que para una de las cosas que sirve es como para repasar el trabajo fisiológico de las neuronas que tuvo lugar cuando durante la vigilia estábamos aprendiendo. Es decir, es como una forma de repaso mientras dormimos, que realiza el cerebro y que lo hace además de una forma muy rápida, como comprimido, ya no lo hace con la misma latencia y con la misma duración que durante la vigilia, lo hace más rápidamente, como cuando en un casete o en un reproductor de vídeo pasamos rápidamente todo, ¿no? Pues así lo hace el sueño también después de cada día, es decir, durante la noche y después del aprendizaje de cada día. En esa página web que os pongo aquí, es un poquito larga, pero si alguno la apunta, pues puede entrar en Internet y puede ver los experimentos y puede ver la actividad eléctrica del cerebro de la rata en un laboratorio cuando la rata está aprendiendo y cómo después esa misma actividad eléctrica vuelve a reproducirse cuando la rata está durmiendo. Hoy día las modernas técnicas de computación han permitido corroborar que esa misma actividad que ocurre cuando aprendemos durante la vigilia se repite después en el cerebro durante el sueño y que esa repetición parece ser absolutamente clave o importante para ese papel que tiene el sueño como potenciador de lo aprendido, como potenciador de la memoria para lo aprendido durante el día. Pero claro, aquí una pregunta muy importante en el mundo de la enseñanza es, oiga, y todo lo que uno aprende durante el día después se repite durante la noche y todo lo que uno aprende durante el día resulta potenciado por el sueño de la noche siguiente. Pues no, el sueño es selectivo. El sueño de cada noche selecciona de todo lo que hemos aprendido durante el día, selecciona aquello que va a potenciar, aquello que va a hacer más fuerte, más potente. ¿Y cómo lo hace? Pues mirad, una de las cosas impresionantes que hemos descubierto es que depende lo que el sueño de cada noche selecciona para reforzar o potenciar, depende mucho de cosas que pasaron durante el aprendizaje. Por ejemplo, si un profesor, si quien está enseñando a alguien, digamos, o si alguien está aprendiendo, digamos, a recordar palabras y su posición en diferentes columnas, por ejemplo, Dulcinea en la columna 3, Melina en la columna 4, Ramiro en la columna 2. Si al lado de cada una de esas palabras, cuando el individuo está aprendiendo la tabla, ponemos unos valores y le decimos al sujeto que esos son recompensas que va a recibir si recuerda después cada una de esas palabras, las mejor gratificadas, en este caso económicamente, son después mejor recordadas, pero ojo, solamente si hay 90 minutos de sueño después. Porque claro, alguno podría decir, hombre, así cualquiera. Pues no, es el sueño precisamente el que hace que esas palabras sean mejor recordadas que otras, las que están más económicamente gratificadas. Si no hay 90 minutos de sueño como mínimo, se ha comprobado en determinados experimentos que esa señalización económica que podemos hacer durante el aprendizaje no le sirve al sueño para seleccionar, bueno, si no hay sueño no le puede servir, claro, no permite que se seleccionen, digamos, esas memorias por encima de otras. Pero si determinadas palabras están seleccionadas con más gratificación y después el individuo duerme, recuerda mucho mejor las palabras que estaban mejor gratificadas económicamente. Eso significa que el sueño de esa posterior a ese aprendizaje selecciona especialmente las memorias relacionadas con la mayor gratificación. Y no es necesario que la gratificación sea económica, porque ahora hemos aprendido en experimentos diferentes que basta con que el profesor, con que el enseñante señale especialmente algún ítem de los aprendidos
como más relevantes que otros, como el posible ítem para un test de memoria posterior, como lo que puede tener más validez en el futuro por alguna razón, para que el sueño de esa noche ya seleccione ese material y no otros. Los buenos profesores saben que estas cosas pasan. Lo que no sabíamos hasta ahora es por qué pasaban. Lo que no sabíamos es que cuando estábamos diciéndole a nuestros estudiantes, mira, esto sobre todo es de lo que más voy a preguntar en el examen. No sabíamos que cuando hacíamos eso, estábamos de alguna forma haciendo que el sueño de ese estudiante de esa noche seleccionara ese ítem sobre otros para reforzarlo y para repasar, digamos, fisiológicamente durante la noche ese trabajo. Es impresionante realmente que la señalización pueda ser tan valiosa. La señalización durante el aprendizaje, el que señalicemos determinados elementos del conocimiento o informativos durante el aprendizaje puede ser muy importante para que el sueño de esa noche seleccione lo que sea de aprender. Pero ojo, se ha comprobado también que las señalizaciones se degradan antes de 24 horas. Es decir, que si señalamos algo en un aprendizaje, pero ese individuo tarda en irse a dormir más de 24 horas, la señalización que hemos hecho se ha perdido, ya no sirve. Ya el sueño no va a seleccionar lo que hemos señalizado para reforzar o potenciar cuando se produzca. Por tanto, hay que tener en cuenta que es muy importante que la señalización vaya seguida de un proceso de sueño natural de como mínimo pues 8 o 10 horas después y no más tarde. Pero también podemos señalar o señalizar lo que el sueño elige para potenciar durante el propio sueño. En animales hay experimentos preciosos, como el que aquí os indico, que han demostrado que eso es posible. Cuando una rata aprende que si suena un determinado sonido, pi, vaya, debe de ir hacia la izquierda, no, tranquila, debe de ir hacia la izquierda para encontrar la comida, y cuando suena un sonido diferente, po, debe de ir hacia la derecha para encontrar la comida. Los investigadores han podido registrar la actividad eléctrica del cerebro de las ratas y han descubierto que, claro, que la actividad eléctrica que ocurre en el cerebro cuando la rata va hacia un lado es diferente de la actividad eléctrica que ocurre en su cerebro cuando la rata va hacia el otro lado. Pues bien, después, durante el sueño, el animal tiende a reproducir tanto una actividad como la otra, fijaros, azul y rojo, si no se incide sobre él. Pero si cuando está dormido se le repite con baja intensidad para que no se despierte alguno de los tonos sonoros que tenía asociado a cada carrera durante la vigilia, su cerebro tiende a reproducir la actividad eléctrica correspondiente a ese tono y no al otro, lo cual quiere decir que activando determinados elementos del aprendizaje también durante el sueño, podemos hacer que el sueño que está ocurriendo seleccione esa parte del aprendizaje y no otra para potenciar durante la noche, durante el tiempo que se está durmiendo. Y esto se ha observado no solo en ratas, en experimentos con ratas, sino también en experimentos con personas. Si un individuo está aprendiendo a localizar en una tabla o en la pantalla de un ordenador objetos en 2 dimensiones, la vertical y la horizontal, y durante el aprendizaje de determinados objetos se infunde en el ambiente un determinado olor que el individuo asocia a la posición de cada objeto en esa pantalla, si después, cuando el individuo está durmiendo, volvemos también a infundir cerca de su nariz mientras duerme ese olor, después podemos comprobar, cuando hacemos el test de memoria, que las posiciones asociadas a ese olor se recuerdan muchísimo mejor, como demuestra esta gráfica, que las posiciones que no fueron otra vez, digamos, señalizadas durante el sueño. Es decir, que muchas de las cosas que pasan cuando aprendemos, si vuelven a pasar también cuando estamos durmiendo, pueden servir como señalizaciones para que el sueño potencie ese tipo de cosas asociadas a esa señalización. Y esto se ha comprobado en muchos diferentes tipos de experimentos, y aquí vemos otro. Cuando se le enseña a un individuo a tocar al piano 2 melodías diferentes, ti, 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 chu, 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 ti, 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 ti,
chu, 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 y las está aprendiendo, si después, cuando tiene una siesta posterior a una sesión de aprendizaje, le repetimos una de ellas para que la oiga, digamos, con una intensidad baja para que no le despierte, después resulta que cuando posteriormente se despierta y vuelve a tocar, se sabe mucho mejor esa melodía que le hemos repetido durante el sueño. ¿Por qué? Porque el sueño, entonces, ha seleccionado esa melodía, la actividad eléctrica correspondiente a esa melodía, sobre la correspondiente a la otra, para potenciarla como memoria. Y eso es, en definitiva, la clave de lo que está pasando en nuestro cerebro cuando tenemos ganancias retardadas del aprendizaje, cuando aprendemos como por incubación, sin saber por qué hemos aprendido. ¿Significa todo esto que podemos aprender mientras dormimos? Bueno, el viejo sueño literario, fantástico, es aquel de que te pones el libro de matemáticas bajo la almohada y amaneces por la mañana hecho un Einstein, ¿no? Eso realmente no ocurre, es una fantasía de la que también en cierto modo se han aprovechado algunos comerciantes que te vendían unos auriculares y un magnetófono y tal, y decían que si te lo ponías por la noche así muy bajito que no te despertara, amanecías sabiendo todo lo que te habían radiado por los auriculares y el magnetófono aquella noche. Y ciertamente eso no ocurre, eso era un engaño, eso era una estafa. Pero sí hemos comprobado que el cerebro tiene alguna capacidad también de aprender mientras dormimos. Se ha hecho un experimento muy interesante basado en que, porque claro, el problema cuando dormimos es que cómo tú sabes si está aprendiendo o no alguien, si está dormido, está inconsciente, no puedes hablar con él, no te puede decir nada, no puedes comprobar si sabe o no sabe. Pero sí hay una cosa que podemos hacer mientras dormimos sin darnos cuenta, es esnifar. Lo podemos hacer instintivamente, sin despertarnos. Si el olor es muy bueno, el que nos ponen cuando dormimos, esnifamos mucho. Si el olor es súper desagradable, esnifamos muy poco, tenemos muy poca tendencia a seguir esnifando. Y eso todo inconscientemente. Pues bien, mirad esto porque el experimento no puede ser más curioso, para demostrar la capacidad que puede tener nuestro cerebro de aprender incluso cuando estamos durmiendo, ¿no? A un señor se le hizo sonar todo esto mientras dormía, un tono, siempre bajito para que no pueda despertarlo, y después se infundía un olor bueno, por ejemplo, olor a menta, un olor agradable, ¿no? Sonaba un tono pi y después se expandía la menta por su entorno para que lo oliera. Entonces él instintivamente pues esnifaba, aspiraba, digamos, con gusto, ¿no? Paralelamente, en otros momentos, se hacía sonar otro tono diferente, diferente, y entonces se expandía un olor desagradable, por ejemplo, a humo, a quemado. Olía pero muy poco. Y eso se repetía muchas veces durante la noche, como cuando se repite algo para intentar que alguien lo aprenda. Pues bien, cuando después, un poco más tarde de todo el entrenamiento, de todo el aprendizaje, y el sujeto seguía dormido todavía, se hacía sonar un tono u otro, solos, sin el olor. Cuando se hacía sonar el tono asociado al olor agradable, el individuo esnifaba mucho más fuerte que cuando se hacía sonar el tono asociado al olor desagradable. Esto ya es puro aprendizaje, porque aquí no estaba el olor, aquí solo estaba el estímulo condicionado, el estímulo que inducía a responder. Pero lo más sorprendente de este experimento es que al día siguiente, cuando el individuo se despertaba y sonaba el olor asociado al estímulo agradable, el individuo esnifaba mucho y muy fuerte, y cuando se hacía sonar el tono asociado al olor desagradable, lo rechazaba. El individuo emitía una conducta y no sabía por qué. No sabía por qué, pero ¿por qué hago yo esto? No sabía que había estado aprendiendo durante la noche inconscientemente. Mirad, muchas veces nos pasan estas cosas en la vida cotidiana. A mí me preguntan muchas veces te llevan a programas de radio para preguntarte tonterías. Yo sí sé que me van a preguntar tonterías, no voy, desde luego. Pero a veces no lo puedes evitar, que te las pregunten. Y te preguntan eso de que, en vez de preguntarte pues, cosas importantes, como a ver qué habéis descubierto últimamente sobre la enfermedad de Alzheimer y cómo irá esto y tal, que eso tiene mucho sentido, ¿no? Pues te preguntan, oye, ¿y por qué ese gusanillo se me mete en la cabeza una melodía y estoy todo el día repitiéndola y no me la quito de encima, ¿no? Y claro, tú ir a la radio y dedicar una tarde entera para hablar de esto te parece una tontería, sobre todo porque durante mucho tiempo no hemos tenido ni idea de por qué pasan esas cosas, ¿no? Entonces, pero ahora ya empezamos a tenerla. Puede que haya sido el sueño
el que realmente ha potenciado esa memoria para esa melodía que se te pega ahí forzosamente porque en algún momento de tu vida, cuando estabas despierto, hiciste alguna señalización sin darte cuenta de esa melodía y el sueño después te la ha reimprimido con fuerza en tu memoria y te está saliendo continuamente. Es decir, ya empezamos a tener explicaciones y el sueño realmente está siendo la explicación de muchas cosas, ¿no? Pero aquí no acaba todo. Es que es impresionante lo que el sueño hace en nuestro cerebro. No solo potencia la memoria, no solo potencia el aprendizaje, es que estructura y reorganiza los contenidos todos que tenemos en nuestra mente. Es que integra información, es que extrae reglas ocultas, es que hace inferencias, es que hace cantidad de cosas mientras dormimos y no nos damos cuenta. Mirad, esto que os pongo aquí son simplemente algunos ejemplos. Cuando un individuo aprende despierto a teclear en un ordenador esta secuencia 4, 1, 3, 2, 2, 2, tal, y después la va repitiendo, suele repetirla troceada, que es como en principio empezamos a aprenderla. 4, 1, 3, 21, 32, 14. Eso cuando todavía no la hemos aprendido bien. Pero después de una noche de sueño, el individuo despierta y la reproduce toda seguida. Ya no hace bloques. Se ha integrado bien toda la información en su cerebro después de una noche de sueño. Y esto ocurre mucho con el léxico nuevo, de nuevas lenguas, cuando los aprendemos. Cuando aprendemos palabras nuevas, nos cuesta introducirlas en el léxico que ya tenemos, de esa lengua o de otras. Pero después de una noche de sueño, las palabras se introducen en el léxico, pasan a formar parte del diccionario que ya tenemos y las utilizamos, por tanto, con mucha más fluidez y capacidad que cuando esas palabras todavía eran, como si dijéramos, extrañas, nuevas para nosotros. El sueño desextraña, quita extrañeza a las nuevas cosas que aprendemos, las sumerge en el conocimiento que ya tenemos, las integra en el conocimiento que ya tenemos. Y eso es importantísimo, porque cuando el conocimiento está integrado en nuestro cerebro, la expresión del mismo es mucho más flexible, mucho más rápida, mucho más automática, mucho más poderosa, ¿no? Y esto lo está haciendo en buena medida el sueño de cada noche con cantidad de las cosas que aprendemos durante el día. Otro ejemplo de cosas increíbles que hace el sueño, extraer reglas ocultas. Fijaros, esto es un test muy bonito que inventó una psicóloga canadiense. Consiste en que en la pantalla de un ordenador van apareciendo combinaciones diferentes de 4 cartas. Y hay una determinada combinación que predice sol, buen día, buen tiempo. Y otra determinada combinación que predice lluvia, tormenta, mal tiempo. Entonces, van apareciendo secuencias de 4 cartas en la pantalla, una, otra, otra. Y el individuo tiene que aprender, picando un botón de sol u otro de tormenta o de lluvia, qué combinación predice qué. Entonces, se practica, por ejemplo, durante 100 ensayos. Sale una combinación de cartas, ¿no? Y el individuo, al principio, presionas al azar, sol. Y como no es verdad, como esa combinación no predice sol, sale un gong, pero después al cabo de un rato sale otra combinación. Tú clicas sol y sale clic, acertaste, ¿no? Y ya está, ya lo tengo. Vuelve a salir después otra combinación, vuelves a clicar la misma tecla, vuelves a presionar la misma tecla y ya no sale el clic, ya sale un gong. Y dices, ¿en qué quedamos? Si antes he apretado y salía que sí y ahora sale que no. ¿Cuál es el truco? El truco es que es un aprendizaje probabilístico. La regla oculta es que es un aprendizaje probabilístico, que solamente un porcentaje de veces determinada combinación indica sol o indica lluvia, pero no todas las veces, no el 100%. Entonces, claro, el individuo, para aprenderlo, necesita practicar mucho, porque al ser un aprendizaje no de una vez, sino de probabilidad, necesita repetirlo. Pues bien, los individuos que duermen después de practicar, cuando vuelven después de haber dormido, han extraído ya muchos de ellos la regla oculta. Ya no hace falta que sigan practicando mucho más rato para descubrirlo. Es decir, con otros 100 ensayos añadidos, solo los sujetos que durmieron después de los 100 primeros ensayos mejoraron su actuación con respecto a lo que habían hecho en el bloque anterior. Es decir, otra de las cosas que hace el sueño es extraer reglas ocultas
que no podemos ver en una experiencia simple, sino en muchas experiencias repetidas. Esto a veces ocurre, por ejemplo, en la enseñanza de las matemáticas. A veces hay reglas que son las que el estudiante tiene que acabar de asumir para entender cómo se resuelven determinadas ecuaciones o determinados problemas matemáticos. Y desde luego el sueño ayuda mucho a mejorar en el sentido de extraer reglas ocultas. Pero fijaros, amigos, lo que estoy diciendo no es que si descansas después de aprender, luego sabrás más. El descanso es importante, pero no estoy diciendo solo eso, estoy diciendo mucho más. Estoy diciendo que si duermes después de aprender, durante el sueño se va a recomponer tu contenido mental, como se está demostrando en numerosos experimentos, y tú vas a saber más, porque el sueño ha estado trabajando la información que tú adquiriste durante la vigilia. Más cosas aún hace el sueño. El sueño es capaz de permitirnos inferencias muchas veces complejas. Un ejemplo. Aquí tenemos unas premisas. La cara es más que el reloj es más que la caja es más que el libro es más que el plátano es más que la chaqueta. Ahora pregunto, ¿el reloj es más o es menos que el plátano? Se supone que cuando tú te sabes las premisas, tienes que saber acceder a nuevos problemas, tienes que hacer inferencias de cosas nuevas, de comparaciones nuevas que nunca has visto y que tienes que aceptarlas por inferencia. Algunas son muy sencillas, como esa que acabo de poner ahí, pero las de orden alto son mucho más complejas. ¿La cara o la chaqueta? ¿Qué es más, la cara o la chaqueta? Claro, tal y como yo he dado aquí las premisas todas en orden, es muy fácil responder a esta inferencia de orden superior. Pero si yo les hubiera dado las premisas un poco más revueltas, solamente algunos individuos muy inteligentes hubieran sido capaces de hacer la inferencia. Pues bien, después de dormir, la inferencia se logra con muchísima más facilidad, mucho más rápidamente y muchas más veces, inclusive las de más orden. Fijaros en esto, son resultados de experimentos concretos publicados todos los que os estoy diciendo aquí esta tarde en revistas primerísimas de ciencias del mundo, como Science, Nature, el Proceedings of the National Academy of Science de Estados Unidos. Es decir, todo lo que os doy aquí esta tarde está realmente muy trabajado y es muy riguroso. En este caso, solo los sujetos que durmieron tras las premisas, tras haber aprendido las premisas, alcanzaron el 93% de aciertos en las inferencias, sobre todo las más difíciles que tuvieron que hacer a posteriori. Es decir, el sueño integra la información, nos permite extraer reglas ocultas, permite hacer inferencias, potencia la memoria. Es decir, es increíble todo lo que hace el sueño y nunca nos hemos parado a pensar a fondo que muchas de esas cosas que después vamos por ahí, por la vida diciendo, ¿y esto por qué será? ¿Cómo tendrá lugar? Y nunca nos hemos parado a pensar que podía ser el sueño. Por ejemplo, ¿es el sueño la clave de la intuición y la creatividad? Hablamos muchas veces de la intuición, hablamos de la creatividad. ¿Y eso qué es? ¿Magia? ¿Es magia? ¿Es ilusionismo? ¿O es algo natural? Dmitri Mendeleev, el ruso, siempre ha dicho que él, la tabla periódica de los elementos, se le ocurrió a medianoche, despertó, llevaba 3 o 4 días dándole vueltas al tema. Llevaba 3 o 4 días dándole vueltas al tema, no fue espontáneo del todo. Pero de repente, una noche durmiendo, se despierta y dice, ya lo tengo. Vaya, qué casualidad, la intuición. ¿No habría sido el sueño que había estado recomponiendo todo lo que él había trabajado durante el día en el aprendizaje que estaba haciendo de los elementos? Y fue entonces cuando pudo extraer la tabla periódica y su orden. Paul McCartney, uno de los Beatles, siempre dijo que muchas de las mejores canciones que tiene se le ocurrieron a medianoche, medio dormido o en cuanto despertó. Y de la creatividad de Salvador Dalí ya ni hablo. ¿Qué pensamos que es la intuición y la creatividad? Pues, entre otras cosas, pensamos que es algo como caído del cielo, ¿no? Esto es como, me ha llegado de repente. La intuición, todo el mundo cree que es un conocimiento espontáneo, que te llega así, ¡paf!, y aparentemente irracional, es decir, sin pensarlo, sin que tú lo hayas creado con razonamiento. ¿Y la creatividad? La creatividad es algo nuevo que se te ocurre, asociaciones nuevas, bizarras, antes nunca vistas. No es lo mismo intuición que creatividad, pero los dos tienen una cosa en común, que es como un conocimiento sobrevenido,
casi sin pretenderlo. ¿Y no es acaso eso lo que nos ocurre cuando dormimos? Yo no voy a defender aquí esta tarde a machamartillo que la intuición y la creatividad son resultados del sueño, pero sí voy a postular que puede que tenga mucho que ver el sueño con la intuición y la creatividad. A lo mejor no es el único motivo de la intuición y de la creatividad de las personas, pero es muy probable que tenga mucho que ver con que en muchos momentos seamos capaces de tener, digamos, ideas creativas o intuiciones que en el fondo pues son eso, no son ninguna cosa mágica o sobrevenida, son sencillamente el resultado del trabajo de nuestro cerebro cuando dormimos, en asociación con lo que trabajó el cerebro cuando anteriormente estábamos despiertos. Bien, todo eso por lo que se refiere al sueño. Pero otra de las cosas muy importantes a la hora de aprender es la actividad física. La actividad física es no importante, es importantísima. Importantísima. Y os diré por qué. Mi explicación va a ser siempre científica. Si no tuviera una explicación científica, obviamente no estaría aquí predicando nada, digamos, sin poderlo sustentar. Mirad esto. Algunos datos concretos. 10 semanas de actividad física con 32 adultos de entre 23 y 62 años, un joven y un mayor, además de mejorar la salud, que eso siempre pasa cuando hacemos deporte, disminuyó el estrés y mejoró el aprendizaje en tareas ejecutivas, que son muchas veces las más difíciles. Y alguien dirá, jolín, pero es que son 10 semanas. ¡Tela! Pues no hace falta que sea tanto. Mirad esto otro. Con 30 minutos de bicicleta o carrera ya es suficiente para mejorar el tiempo de reacción, la velocidad de procesamiento de información en el cerebro. 30 minutos de bicicleta o de carrera. Imaginaros si lo hacemos todos los días. ¿Y sabéis por qué es tan bueno el deporte para el cerebro, para la información, para el procesamiento de información, para el aprendizaje y la memoria? Es bueno por una razón que hoy conocemos muy bien los neurocientíficos. Mirad esas neuronas, porque las neuronas segregan, fabrican una sustancia llamada BDNF, un factor neurotrófico, una sustancia química que promueve el desarrollo de las neuronas y que hace esas tres cosas que ahí os explico. Aumenta la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad de las neuronas para interconectarse entre ellas y formar nuevos circuitos, lo cual es absolutamente fundamental y necesario para el aprendizaje. Aumenta la neurogénesis. La neurogénesis es el nacimiento de nuevas neuronas en el cerebro cuando somos adultos, porque ahora ya sabemos desde hace bastantes años ya que las neuronas también se renuevan, que nacen nuevas neuronas en nuestro cerebro cada día. Y tercero, el BDNF, esa sustancia que se fabrica, que se sintetiza en el cerebro cuando hacemos deporte o actividades físicas, aumenta la vascularización, es decir, la capacidad del sistema vascular, de las arterias y las venas, de llevar la sangre al cerebro, y con la sangre va la glucosa y va el oxígeno, es decir, va la gasolina, los combustibles, los elementos que necesita el cerebro para funcionar. Cuando estamos creando BDNF, le estamos suministrando una intendencia fabulosa a nuestro cerebro. Por eso es tan importante el deporte. Por eso es tan importante la actividad física regular, sobre todo en épocas de aprendizaje intenso. No debería de haber ninguna actividad educativa que no incluyera el deporte y la actividad física como parte esencial, fundamental, regular y cotidiana. Es, amigos y amigas, para que me entendáis, como la grasa, el aceite, que mantiene lubricadas las neuronas para que funcionen. Cuando no hay BDNF, cuando no hacemos ejercicio, es como si tuviéramos el cerebro sin lubricante, sin las neuronas, es una metáfora, pero para que me entendáis, sin lubrificación, se está como oxidado nuestro circuito y nuestro conjunto de circuitos cerebrales. Cuando hacemos deporte le estamos suministrando aceite, le estamos suministrando, digamos, lubrificación, le estamos suministrando capacidad de aprendizaje. ¿El micro? 5 minutos. ¿No? Ah, que me quedan 5 minutos. Vale. Sí, te he dicho antes. Bien, pues entonces, si nada más me quedan 5 minutos, es lo que me están diciendo, ¿no? Bueno,
Pues si nada más me quedan 5 minutos, voy a hablar solo de otra cosa muy importante para el aprendizaje y la memoria, que es el entrenamiento en memoria de trabajo. El entrenamiento en memoria de trabajo es el entrenamiento en cosas como las matemáticas, el juego del ajedrez, la resolución de dilemas morales. Es decir, hay materias como las matemáticas, como la filosofía, como determinados tipos de actividades, digamos incluso de juegos, que son fundamentales para tener activo nuestro cerebro. Hay un juego famoso que es el juego del N-Bach, que consiste en recordar cuántas veces atrás ha ocurrido algo, ¿no? Cuántas veces atrás ha ocurrido algo es una de las técnicas que han utilizado y utilizan determinadas empresas norteamericanas, especialmente, para vender productos comerciales que en teoría mejoran la inteligencia y la capacidad de aprendizaje. No son técnicas milagrosas, es decir, nadie pasa de un coeficiente de 80 a uno de 120 practicando estas técnicas, pero sí está demostrado que practicando estas técnicas se activa la memoria de trabajo, la working memory, pueden aumentar el número de conexiones en el cerebro y hasta puede aumentar la inteligencia. Estas técnicas combinadas con otras muchas puede ser valiosísima para mejorar el aprendizaje y la memoria. Desde luego, cuanto más amplio sea el espectro de trabajo intelectual que hagamos, más posibilidad hay también de que estas técnicas puedan tener transferencia. Me comentaba una excelente neuropsicóloga del desarrollo norteamericana que si tú vas a un gimnasio y entrenas, haces un ejercicio físico que consiste solo en entrenar un brazo, no esperes que te quede entrenada una pierna. Pero que si tú en un gimnasio haces un tipo de ejercicio que implica todo el cuerpo, que haces trabajo con manos, piernas, torso, espaldas, caderas, pies, etcétera, que entonces es muy probable que cualquier tipo de actividad física posterior que tú hagas esté favorecida, cualquiera. Pues igualmente ocurre en el entrenamiento, digamos, docente, escolar. Cuando los entrenamientos que hacemos con nuestros alumnos implican mucha actividad de muy diversos tipos que ponen en juego muchos recursos mentales, la probabilidad de que ese entrenamiento se transfiera de alguna forma a cualquier otro tipo de actividad mental no practicada es más alta que si simplemente hacemos un tipo de actividad muy restringida a un tipo determinado de proceso, de entrenamiento, etcétera. Por lo tanto, esto es una cosa especialmente importante. Yo pensaba hablaros de muchas más cosas, ya veo que no tengo tiempo, entonces simplemente os las voy a mencionar sin daros detalles. Mirad, la memoria de trabajo está relacionada, como ya he dicho, con la inteligencia. Cuanta más memoria de trabajo, más inteligencia. Dentro de unos límites, el entrenamiento en memoria de trabajo mejora también la inteligencia. Guiar el estudio con preguntas es una cosa muy importante, porque, entre otras ventajas, la que tiene probablemente como superior es que genera autonomía para aprender. El alumno que aprende a buscar soluciones a preguntas, después sabrá hacerse sus propias preguntas y saber cómo encontrar la respuesta a las mismas. Practicar sistemáticamente el recuerdo y la reconstrucción de lo aprendido es otra técnica que, según unos experimentos que se han realizado y que yo no tengo ahora tiempo de explicaros, es también extraordinariamente importante para mejorar la enseñanza. De la motivación, del motivar a los alumnos y de entrar en cualquier situación de aprendizaje con recursos de motivación no voy a hablaros porque es lo que mejor conocen la mayoría de profesores. La lectura es tremendamente importante, pone en juego todos los recursos del cerebro, tanto recursos, digamos, perceptivos como emocionales, como lógicos, como racionales de toda clase. Hay que inducir a los niños a leer desde la primera infancia sin pasarse, y seguir leyendo hasta que nos muramos. Entre otras cosas os diré que creo mucho en esa expresión que dice: nos empezamos a hacer mayores o viejos el día que creemos que ya no tenemos nada que aprender. Mientras creamos que tenemos cosas que aprender, cosas nuevas que aprender, seguimos sin ser viejos. La inmersión temprana en múltiples lenguas es fabuloso.
las personas que vivimos en comunidades, en países o en lugares donde se aprende más de una lengua, tenemos una serie de ventajas cognitivas impresionantes. Impresionantes. No solamente porque tenemos más capacidad de comunicación que otras personas, sino porque tenemos mucha más capacidad cerebral para conmutar entre informaciones y criterios diferentes en nuestro cerebro. Y está bien comprobado que las personas multilingües tienen una neurodegeneración natural más tardía que las monolingües. No sé si alguno de vosotros leyó hace unos días un artículo mío en el diario El País que se llamaba precisamente así, las ventajas del multilingüismo. Y una de las cosas que explico en ese artículo es que de casi 200 enfermos de Alzheimer y otras neurodegeneraciones en un hospital del Canadá, la mitad de ellos que eran bilingües, que era gente que había aprendido 2 lenguas desde la más temprana infancia, habían tardado casi 5 años más en tener los primeros síntomas de la enfermedad que los monolingües. O sea que una gran ventaja de saber más de una lengua es precisamente mantener el cerebro en forma durante mucho más tiempo. Y otras actividades que favorecen el aprendizaje y la memoria, aquí las tenéis. La música, la danza, el yoga, etcétera. Todo esto es fabuloso para mantener el aprendizaje y la memoria. ¿Podemos mejorar el aprendizaje y la educación? Creo que sí, que podemos. Lo explico con mucho detalle en este libro. Y dejadme acabar diciendo 3 cositas muy rápidamente. En primer lugar, estos días estamos invadidos por informes de PISA y de otros tipos que continuamente nos evalúan a la cola de casi todo. Pues bien, yo defiendo aquí y en cualquier lugar que la deficiencia que tenemos ni es universal ni es permanente. Es decir, que ni todo el mundo lo hace mal, ni todo el que lo hace mal siempre. En nuestro país tenemos muy buenos profesores también y no debemos de cargárnoslo todo simplemente porque llegan unos informes que muchas veces no sabemos también hasta qué punto han contemplado todas las posibilidades y todas las situaciones. Y ningún docente debe de frustrarse creyendo que lo que hace no sirve para nada, porque muchas veces lo que hacemos no es perceptible. El gran Albert Einstein lo dijo muy claro. La educación es lo que queda después que se nos olvida todo lo que hemos aprendido. Y es que así es, amigos, así es. Y muchas veces nos vamos de nuestras aulas creyendo que nuestros alumnos no han aprendido, que no les hemos enseñado nada, y han aprendido mucho. Solo lo notarán el día que tengan que enfrentarse a nuevas situaciones y entonces, casi sin darse cuenta, descubran que aquello que les habíamos enseñado les está sirviendo mucho para afrontar esas nuevas situaciones. Os recomiendo todo eso que he dicho. Sueño y ejercicio físico para los alumnos. Utilizar procedimientos de aprendizaje activo siempre. Valorar la memoria implícita. No despreciéis esa memoria antigua que los profesores de otros tiempos nos hacían tener. La de aprenderse los ríos, las capitales, la gramática. Eso es buenísimo. Y además el cerebro tiende a ello. Aunque lo intentemos eliminar, no podemos, porque es la inercia natural del cerebro. Hay que generar autonomía para aprender, hay que enseñar a nuestros alumnos a valerse por ellos mismos. No tengo tiempo de explicaros fórmulas concretas, pero las hay. Y hay sobre todo que evaluar activamente a la gente. Nadie debe de creer que ya sabe algo porque tiene la impresión mental de que lo sabe. Cuando creáis, y esto lo aplicáis también a vosotros mismos, que sabéis algo, os doy un consejo: agarrar un papel en blanco y un lápiz y a ver cuánto sois capaces de escribir en ese papel de eso que creéis que sabéis tanto. Muchas veces a todos nos pasa, nos ponemos a escribir y nos damos cuenta que nada más sabemos 3 líneas y que creíamos que sabíamos mucho más de lo que realmente sabemos. La prueba práctica de la sabiduría es la que vale, la de demostrar escribiendo o explicándoselo a otro lo que sabes. Haced que vuestros alumnos expliquen lo que saben, porque es cuando lo intentas explicar a otros cuando te das cuenta no solo de lo que sabes, sino sobre todo de lo que no sabes. Y por último, 2 cosas. Hay que huir de la evaluación directa. No vamos a nuestras clases a decir mira qué bien lo hago, mira qué bonito soy, mira qué guapo soy. El profesor narcisista que no vaya a dar la clase delante de sus alumnos, que se ponga delante de un espejo bien guapo y explique allí todo lo que quiera. No. A las clases, la evaluación que tenemos que hacer de cómo nos han salido las cosas tiene que ser directa. Es decir, cuando creamos que nuestros alumnos han aprendido porque nosotros les hemos ayudado a aprender, comprobémoslo, a ver si es verdad que han aprendido.
que lo expliquen, que lo digan, que lo enseñen a otros. Hasta que no veamos que son capaces de hacerlo, no debemos estar contentos con nuestro propio trabajo. Nada de decir, yo ya lo he hecho muy bien. Si después ellos no han aprendido, que no aprendan. Aquello del famoso lo del perro, ¿lo recordáis? Aquel señor que dijo, yo he enseñado a hablar a mi perro. Y entonces dijeron, bueno, pues a ver, demuéstranoslo. Y le pusieron allí al perro, estuvo 2 horas y no abrió boca, como es natural. Y entonces le dijeron al maestro, pero ¿no decía usted que había enseñado a hablar a su perro? Y dijo, yo le he enseñado, otra cosa es que él haya aprendido. Y es que eso, no debemos de caer en eso, de verdad eso es malo, que caigamos en eso. Y por último, mirad, desde la neurociencia, amigos, no se le puede decir a un profesor cómo tiene que hacer las cosas. Yo no he venido aquí a deciros cómo tenéis que hacer las cosas. Yo he venido aquí a deciros lo que hemos derivado de nuestras investigaciones y de nuestros trabajos científicos. Después tiene que ser cada profesor en su propio ambiente, con su propia gente, en su propio medio, el que decida cómo debe de hacer las cosas, el que diseñe sus procedimientos y sus maneras, porque cada ámbito es diferente de otro ámbito. No es lo mismo la primaria que la secundaria que la universitaria. No es lo mismo tener alumnos homogéneos que alumnos muy diferentes, con diferentes procedencias. No es lo mismo tener alumnos, digamos, con la misma lengua que con lenguas diferentes. Alumnos de clases sociales altas que de clases sociales bajas. Es decir, cada mundo educativo tiene características muy especiales, muy propias. Y por eso cada profesor, con su propia experiencia, con su propio bagaje, es el que debe de, utilizando también la información que le podamos dar desde otros sectores, como el de la neurociencia, diseñar sus propios procedimientos para intentar mejorar. Podemos mejorar, pero insisto y repito, ni somos todos malos, ni lo hacemos todos siempre mal. Quien quiera saber más de todo esto, espero que dentro de 15 o 20 días esté en la calle mi libro, Aprender, Recordar y Olvidar, en el que está todo lo que os he explicado aquí esta tarde y todo lo que no he tenido tiempo de explicaros. Es que ricasco, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. ¿Tenemos unos minutos de preguntas o no? ¿Sí? Bueno, nos dejan la organización unos minutos de preguntas. ¿Alguna pregunta? Mira, ahí al fondo. Sí, por favor, hay un micro Sí, que levanten la lleva. voz, si no. Adelante, por favor, el que... Solo una pregunta, gracias. Sí, por favor. El tema del multilingüismo, Sí. el saber 2 idiomas o trilingüismo 3, ¿por qué es la ventaja? ¿Por saberlo o también por practicarlo? Porque uno puede saber y no lo puede practicar, o Ciertamente. uno lo sabe y lo puede practicar. Las dos cosas son muy importantes. La segunda depende de la primera. Si uno no lo sabe, obviamente no puede practicarlo. Eso está clarísimo. Exactamente. Pero si uno lo sabe y no lo practica... Esa es la pregunta. Sí, no. La pregunta es importante por una razón. Porque probablemente la parte de ventaja que tiene el multilingüismo sobre la neurodegeneración está muy relacionada con la segunda parte de la pregunta, con la práctica. Es decir, si uno sabe una lengua pero no la practica, probablemente esa ventaja sobre la neurodegeneración no se producirá. Vale. Entonces, yo creo que hay que... Yo, por ejemplo, pues miren lo que les voy a decir, lo comentaba aquí antes con unos compañeros. Yo creo que es un privilegio vivir en lugares donde se pueden ya acceder a más de una lengua y hay que sumergirse en ellas desde el principio. Y tengo un compañero en Barcelona que decía, los 5 primeros años de la vida los deberíamos dedicar solamente a aprender lenguas, porque es verdad, el cerebro tiene una plasticidad extraordinaria durante los primeros años. Podemos aprender 4, 5, 6 lenguas muy bien si nos dedicamos a ello intensamente en los primeros años de nuestra vida, si hacemos inmersión. Sin embargo, si lo hacemos ya más tardíamente, no podemos. Entre otras razones, por lo siguiente. Se ha descubierto un área en la corteza frontal del cerebro, en la parte anterior, que es donde parece que se instala la parte verbal de las lenguas cuando las adquirimos tempranamente, digamos de forma maternal, nativamente, ¿no? Si ya la aprendes más tarde, ya ese área se ha como
entumecido y ya no es la que recoge, digamos, la memoria de la lengua. Son otras áreas un poco diferentes que ya no tienen tanta plasticidad ni tanta flexibilidad. Y por eso el que aprende una lengua tardíamente puede llegar a entenderla muy bien, incluso a practicarla con cierta soltura, pero siempre se le nota que es nativo. El hablar como un nativo solamente se puede conseguir si muy tempranamente se sumerge uno en esas lenguas. Pero después, si una vez que las has aprendido, las practicas durante toda la vida, esa práctica es igual que cualquier otra práctica intelectual, que la lectura, que la resolución de problemas, que la memoria de trabajo, ayuda a que las neuronas se mantengan en forma, los circuitos cerebrales activos y que tardes en tener la neurodegeneración normal que le ocurre a todas las personas a partir de los 50, 60 años, etcétera, con pérdidas de memoria. Es decir, creo francamente que es muy importante lo de las lenguas. Y diré algo más, quien sabe música y la practica, es como si fuera otra lengua más que sabe. Forma parte también de ese conjunto de capacidades comunicativas del cerebro que hacen que estés acostumbrado durante toda tu vida a conmutar en el procesamiento de información, a ser mucho más rápido que las personas monolingües en cambiar de un criterio a otro y de poder procesar la información con mucha más rapidez y eficacia. La práctica es muy importante. Pues nada, gracias, eskerrik asko, zenkui, merci, muito obrigado. Bueno, Perfecto, es lo que hay que hacer, practicar todas las lenguas. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizada la conferencia que nos ha dado Ignacio. Muchas gracias. Gracias a ti.